Bueno, y dejemos un poco de lado a esta hora de la mañana cuando faltan 4 minutos para las 9, tanta primavera, tanta flor, tanta alegría, tanto patrimonio, y metámonos un poco en el mundo de los números, de la economía, fundamentalmente a partir de que se conocieron los nuevos datos del índice de precios al consumo, el famoso IPC, ¿no? Que tantas veces el ciudadano común dice que no va tan acompasado con lo que él siente a la hora de ir al almacén o tener que pasar raya a fin de mes. ¿Cómo podría ser hasta la primera pregunta para nuestra invitada, la economista Gabriela Mordecki del Instituto de Economía? ¿Cuántas veces le han dicho a un economista por qué los números que ustedes tiran no se acompasa con lo que siente mi bolsillo? No somos nosotros, ¿no? El que calcula el IPC es el INE y es lógico que no acompase el bolsillo de cada uno en particular, porque es un índice que representa el promedio de la inflación que enfrenta cada uruguayo, digamos, de todo el país. Entonces, evidentemente que la canasta de consumo que tiene un padre con hijos pequeños no es la misma que una pareja joven que lo que le importa es, no sé, salir o alguien ya que está como con los hijos más grandes o sin hijos, o digamos, ¿no? La inflación que mira es otra, pero lo que nos dice este número es el promedio de todo eso. Y pero bueno, no nos hacemos trampas al solitario. Voy a explicarme en lo que quiero decir, porque también es un mito que existe muchas veces cuando se habla del tema economía. Como que tenemos subsidiados o tenemos determinados índices a la hora de realizar la estadística que sabemos que van a estar por debajo, como por ejemplo con el tema del boleto de pasajeros, sabiendo que perfectamente nos estamos haciendo como una especie de manganeta que es la de mantenerlo planchado, cuando de repente en otros países refleja, por ejemplo, la incidencia que puede tener el combustible en algunos rubros. El economista, estoy hablando de la profesión economista, ¿se hace ese tipo de trampa solitario o tiene claro que no sirven de nada? No, claro. Uno tiene claro que la evolución de precios en Uruguay refleja también algunas políticas públicas, como por ejemplo la política de ANCAP respecto al combustible, que no refleja necesariamente la evolución del dólar, a la vez el boleto que tiene sus subsidios, pero que bueno, también se reajusta. Pero bueno, eso es parte del gasto de las familias, entonces en realidad está siendo considerado, por supuesto. Y la evolución, bueno, del IPC también tiene que ver con la primavera, ya que ustedes estaban hablando, y sí, porque debido a la mejora del tiempo, sobre todo las verduras, en general en esta época siempre caen de precio y ayudaron a que el impacto del aumento del dólar no se viera en forma tan importante, y la primavera también importa para los precios. O sea que el dicho que yo tengo a nivel casero, que es un viejo debate que mantengo con mi queridísimo compañero Danilo Tegaldo, que le digo que el invierno es más caro, es real desde el punto de vista económico. Es verdad. Bueno, porque depende un poco del invierno, ¿no? Capaz que el invierno pasado, que tuvimos como un invierno más benigno, igual tuvo sus impactos en otras cosas, pero en cuanto a frutas y verduras sobre todo, el invierno siempre hace que, bueno, disminuye la producción y aumentan los precios, ¿no? Gabriela, repasemos qué rubros fueron los que más crecieron en esta última medición y cómo impactan en el número final 8,26. Sí, bueno, la inflación del mes, que es lo que podemos mirar hoy, fue 0,5 y como decía antes, si uno mira el rubro alimentos y bebidas todo junto, no aumentó nada. Y si uno mira lo que había pasado el año pasado, ese rubro había aumentado mucho. Entonces, ahí tenemos una diferencia. Dentro de alimentos y bebidas, por supuesto que hay algunos que suben, ¿no? Como la carne, el pollo, que recién estaba mostrando ahí, subió su precio. Cayeron las verduras y las frutas más o menos se mantuvieron. Subieron más que nada los rubros relacionados con, como decía antes, con el dólar, que aumentó mucho durante el mes.
como cerca de 5%, 4 y algo por ciento aumentó el dólar, y eso se refleja en los precios, por ejemplo, que después recoge un rubro que se llama transportes, que además de tener el boleto, que creo que también subió el boleto interdepartamental, que también ahí se refleja. Los boletos de avión también. Sí, pero además ahí, como aumenta, está todo en dólares, ¿no? Aumenta el precio de los automóviles, el precio de las motos, de las bicicletas, los repuestos, digamos, todas estas cuestiones relacionadas al transporte. Y después también otros rubros más vinculados a la vivienda, donde también hay una cantidad, ¿no?, de elementos que están en dólares, que son importados. Y bueno, esos son los rubros que más pesaron, y entonces, digamos, yo creo que fue, dada la situación que estamos atravesando, fue un buen resultado, porque bueno, se logró que la inflación está, ¿no?, 12 meses, que es esta, que es 8,26, bajara levemente respecto, ¿no?, y mantuviera una tendencia que esperamos, digamos, si las condiciones climáticas sobre todo no nos permiten, y los precios de las verduras siguen esta tendencia normal, ¿no?, de bajar, y bueno, también depende de lo que suceda con el mercado del dólar. En estos días, ¿no?, estos 3 primeros días cayó un poquito. Veremos lo que... dependemos de Argentina ahí y cómo se ajuste. Este dato analizado de inflación es un buen dato. Está un poco por encima del rango meta del gobierno, que es entre 3 y 7%, sí, pero con el contexto actual, exactamente, un 8,26. Sin embargo, cuando vos vas al almacén con 1.000 pesos, no te alcanza para nada. ¿Cómo le explicamos a la gente eso? Bueno, es un poco lo que yo decía antes, ¿no? La inflación es un fenómeno que se mide en forma muy seria. El INE tiene una canasta de bienes que viene de una encuesta que ya está, que ahora se acaba de hacer una nueva encuesta. ¿Se actualizó? No, todavía no. Se hizo o sea, es una encuesta, se llama de gastos e ingresos, donde si te toca a tu familia, te dan una planilla y tú tienes que anotar todo lo que gastás en un mes. No, pensé que me decías que se había actualizado la confección de la canasta. No, o sea, esta encuesta lo que hace es que se va a actualizar en no sé, tal vez un año, porque lleva bastante tiempo. Claro. Luego... Determinar qué cosas son las que hay que medir. Homogeneizar. No, después que está la información, homogeneizarla para de ahí sacar una nueva canasta. Y luego el INE realiza un relevamiento semanal de precios en distintos tipos de comercios, tanto grandes como pequeños, etcétera, en todo el país. Y eso es lo que luego se promedia y tenemos... El IPC. El IPC, exactamente. Entonces, bueno, sí, depende de lo que uno vaya a comprar, digamos, ¿no? Y depende también bueno, con respecto a esto de las frutas y verduras, el poder elegir lo que está más barato, más conveniente en la temporada en la que estamos. Más en la estación, digamos. Exactamente, porque bueno, sí, uno a veces, sí, hay cosas que están caras, pero que bueno, están fuera de estación y es más costoso producirlas, hay menos y eso aumenta los precios. Y por supuesto, ahora todo lo que está tiene sus precios o que es importado o que tiene insumos importados, o que está directamente en dólares su precio, bueno, eso todo subió, ¿no? Y metiéndonos en capítulo dólar, Gabriela, tal vez alguno de los compañeros quería seguir preguntando por IPC, pero yo ya voy al capítulo dólar. ¿Hay que seguir esperando esta moderada tendencia al alza que va a continuar con el dólar? Sí, pensamos que sí. El dólar, o sea, esto es una tendencia que ya se había previsto hace tiempo, que el dólar iba a empezar a subir. El tema que, bueno, siempre se da, si se da en forma abrupta, de un salto, es malo, ¿no? Pero bueno, es así como suceden las cosas. Lo que hay que esperar un poco es cómo, sobre todo en Argentina, se estabiliza. ¿Qué pasa con esto de la banda que establecieron? Bueno, la verdad que es difícil de saber. Aparentemente, para el dólar está funcionando. El tema es que, y además están haciendo una política de colocar letras
pagando unas tasas de interés que superaron el 70%. Dicen que la inflación en Argentina va a ser arriba del 40% este año, pero igualmente, si tú tenés algo que pensás invertir o hacer alguna actividad productiva y esto te ofrece un 30% real, digamos como que es o sea, ese es el objetivo, secar, como ellos dicen, la plaza de pesos para que no haya quien compre dólares. Y como el gobierno se retiró de la, digamos, de la venta, fue dentro de las bandas, entonces no hay nadie que quiera comprar, todos quieren vender, pero... no, perdón, al revés, ¿no? Digamos, claro. el gobierno no vende, entonces ahí, por ahora en estos días es lo que ha sucedido. Veremos lo que pasa. Evidentemente lo que sí va a suceder es que la recesión en Argentina se va a profundizar, que ya el segundo trimestre dio más de 4% de caída del PIB, porque bueno, como yo les comentaba, este efecto, ¿no? de que sacar los pesos, bueno, no hay ni para consumir ni para invertir, y entonces bueno, la actividad queda ahí muerta. ¿Esto cómo nos va a influir a nosotros en los próximos meses? No solamente por el aspecto concreto de Argentina, sino porque nos va dejando un país caro en la región, ¿no? En dólares, bueno, según dicen los industriales. Sí. Como que los impactos son muchos. Por un lado, esto nos va a impactar, la relación más directa que tenemos con Argentina es el turismo. Ya estuvo la ministra promocionando en Argentina, etcétera, pero evidentemente que en una familia sus planes de irse de vacaciones van a ser los primeros que uno... Ese es un canal que va a afectar entonces. Ese es un canal que va a afectar, tal vez no tanto en el número de turistas, pero seguramente el gasto se va a ver, porque además a eso, digamos, al tema recesivo de Argentina se suma esto que tú decías de que, claro, quedamos caros en dólares para ellos. Pero bueno... O sea, pueden venir argentinos, pero van a venir gasoleros, por decirlo de alguna manera. Sí, o gente de muy alto poder adquisitivo que estas cosas no les... No les impacta, ¿no? Que tengan sus ingresos en dólares directo y ya está. Pero sí va a ser mucho más caro. En Argentina el dólar aumentó su precio más del 100% en el año, y en Uruguay alrededor del 15%. O sea, pero sería muy loco pensar que en Uruguay se tendría que aumentar igual que en Argentina, porque Argentina está en esta situación porque está en el medio de una profundísima crisis que Uruguay no tiene, una inflación que Uruguay no tiene, y entonces como que tampoco es digamos, es coherente pensar, evidentemente, se generan además estos problemas en el transcurso, ¿no? De que, bueno, sí, quedamos caros con Argentina, que es por eso decía, es para el turismo el principal cliente, pero para otros mercados no necesariamente estamos tan caros. Es cierto, Argentina parece como un competidor, ¿no? En terceros mercados. Sin embargo, está con todos estos problemas productivos para poder hacer llegar su producción digamos, a exportar y eso. Pero bueno, en el medio siempre los ajustes son complejos. Con respecto a Brasil, que capaz que también es interesante mirarlo, que está bueno que es nuestro segundo mercado en las exportaciones de bienes, sobre todo. Que ahora, bueno, está pasando momentos muy complejos, pero en los últimos días el dólar allí también estuvo bajando y se proyecta no caída del PIB, un aumento leve, y bueno, pienso que por ahí también hay negocios que empiezan a volver. Y bueno, sí, el ajuste con el tipo de cambio nunca es instantáneo y genera, sí, estas como transferencias, digamos, de problemas de un sector a otro, pero hay que esperar un poco a ver, bueno, en Argentina que las cosas realmente veamos que, bueno, sí se estabilizó y las cosas empezaron a funcionar bien de nuevo y bueno, y a partir de allí, pero eso será 2019 seguramente.
Hace algunos días expertos economistas hablaban y los títulos periodísticos lo mencionaban a Uruguay como una isla, pero con un escudo de estabilidad financiera importante. Aparecía la palabra cara, ¿no? Una isla cara en todo momento, como hablando de la región y justamente haciendo un poco de previsión de cómo podían impactar las diferentes situaciones. Uruguay es una isla cara, pero no es solamente cara para los de fuera, para los que vienen. Es cara para nosotros. De alguna manera esto tiene que ver nuevamente con el tema del IPC. Porque dentro de lo que decías, Gabriela, decías, en el rubro alimentos, por ejemplo, no hubo un aumento a nivel del IPC. Sin embargo, creo que es una de las cosas que más nos pesa a los uruguayos, el sentir que la comida es cara en el Uruguay. Y es uno de los rubros en el que normalmente a nivel turístico el aspecto gastronómico, el aspecto de servicios es realmente fundamental. ¿Ustedes tienen la percepción de que somos caros? No estoy hablando, no estoy hablando de la comparación que hoy nos podemos hacer con Argentina, que indudablemente somos caros, pero que en general somos caros, por ejemplo, con el rubro alimentación, con el rubro comida. Depende con quién uno se compare, ¿no? Pero se han hecho estudios comparando lo que es, digamos, ¿no? A nivel de IPCs sobre todo con los países desarrollados, y no somos caros en ese sentido. En Uruguay lo que tenemos es un costo, digamos, tú hablabas de alimentación, pero yo creo que te estás refiriendo a comer fuera del hogar. No, me estoy refiriendo a lo que comemos normalmente los uruguayos. No sé si de repente es que estamos acostumbrados a una alimentación más cara que, por ejemplo, peruanos, bolivianos, chilenos que hacen del maíz, de otro tipo de elementos alimenticios, o tienen otro tipo de producciones, como por ejemplo muchos de los países que están sobre el Pacífico, prácticamente su columna vertebral está basada justamente en los frutos del mar, cosa que nosotros no la tenemos incorporada al alimento, como que somos muy de la carne, obviamente de vaca, ahora se ha introducido el cerdo con mucha fuerza a competir, el pollo. Igualmente hay una franja de diferencia. Tú vas a cualquier lugar a comprar pollo y podés encontrar un kilo de pollo a 79 pesos y encontrar un kilo de pollo a casi 200 pesos. No sé por qué la franja, si tiene que ver con que sean congelados, no congelados, cortados de determinada manera, pero encontrás esa diferencia. Lo que voy es, capaz que es nuestra forma de alimentarnos que es más cara. Sí, bueno, esa parte ya habría que entrar en estudios más específicos, pero evidentemente que en la canasta uruguaya la carne pesa mucho. El pescado, tú decías, es igual de caro o más que la carne, así que igual, digamos, uno lo reemplaza porque dicen, bueno, es bueno comer pescado. Pero no porque sea más barato, ¿no? No te abarata la... claro, si uno... yo te preguntaba lo anterior porque también hay una tendencia en Uruguay, como en muchísimos países, a cada vez comer más elaborado y comprado fuera. Sí. ¿No? Ahora toda esta explosión de estos servicios, ¿no? De que te llevan la comida, y etcétera. Y bueno, pero es porque la gente compra para comer en el hogar. No solamente ahora al mediodía, si salís, si tenés que almorzar, comprar algo. No, la gente... Entonces, eso sí encarece el presupuesto porque, bueno, tú a los alimentos le agregás la mano de obra, que, bueno, Uruguay es un país donde los salarios, o sea, porque tú comentale el salario, esa persona que te dice que en Perú se come tan barato, preguntale cuál es el salario mínimo en Perú y compararlo con el de acá. O sea, si bien en Uruguay es más caro, nuestro nivel de ingresos es también mucho más elevado que en la región, y eso hace que, digamos, podamos vivir en esta isla. Es raro, ¿no?, llamarle isla porque estamos rodeados de pero tierra. Yo utilicé el término porque fue lo que se generó en este encuentro de economistas, que hablaban de la isla cara, ¿no? Claro, pero es como algo, ¿no? Nosotros quedamos aislados, quedamos caros, porque los otros
se cayeron y bueno, y la forma de ajuste que tienen las economías es la devaluación. Ojo que el apunte lo hago porque también hoy tenemos una fuerte corriente migratoria, fundamentalmente de venezolanos, dominicanos, cubanos, y tú hablas con cualquiera de ellos y lo primero que te dicen es que la comida en el Uruguay es cara. Claro. Es decir, como dándote a entender que en sus lugares tenían un acceso a la alimentación. Reitero, puede tener que ver muchas veces con el tipo de alimentación, porque, a ver, reitero, hay países en donde el tema del maíz es prácticamente el alimento central y tienen un acceso, o sea, de hecho nosotros no tenemos, como tienen en otros países, más de 40 variedades de choclo diferentes. Bueno, sí. Pero no las tenemos porque no hay un consumo, tampoco no se utiliza el maíz como se utiliza en otros lados. Acá además es caro el maíz, ¿no? Claro. Vas a comprar un choclo para ponerle al puchero. Claro, bueno, pero a eso era lo que apuntaba, que es lo que en general se nos dice o uno escucha como comentario, que el uruguayo lo siente como un rubro en el que de la economía familiar, del dinero que me ingresa por concepto de sueldo, de lo que sea en la casa, yo destino para la comida una porción muy importante. Y eso tal vez pueda tener que ver también con que compramos mal. Puede pasar perfectamente. No, esa es como una tendencia normal. Uno de los principales rubros que tenemos en esta canasta familiar es alimentos y bebidas. Esto es algo además que a medida que los países se van como desarrollando, va disminuyendo en proporción al gasto total y la gente empieza a gastar más en ocio, en otras cosas, en vivienda también, en transporte, en otras categorías, y la alimentación pasa en parte porque mejora tu calidad de vida. Entonces, ¿no? La parte de alimentos además es algo como que una vez que aumenta tu ingreso no es que vas a aumentarlo de esta forma, sino que lo que haces es gastar en otras cosas. Y entonces eso es lo que genera. Pero bueno, sí, el inmigrante, bueno, claro, compara con los precios de sus países. Por supuesto que aquí es más caro. Yo creo que además porque tenemos una dieta, como decía, con mucha carne. Somos el país, no sé si que come más carne en el mundo por per cápita o el segundo, pero después Argentina, ¿no? Pero, y bueno, y eso sí encarece la dieta. ¿Y es viable, Gabriela, esta isla llamada Uruguay con un déficit fiscal del 4%? Bueno, el déficit fiscal no es lo que va a ser viable o inviable al país, ¿no? Yo creo que se le carga las tintas al déficit excesivamente, porque bueno, es un resultado, si uno mira en qué gasta el país, ¿no? Cuál es el gasto que está por detrás, qué es lo que nos está haciendo que no podamos tener más equilibrio. Es que por un lado, la parte de los ingresos se han resentido, porque más allá de que la economía sigue creciendo, hay sectores que crecen y otros que no, y eso afecta la recaudación impositiva. Pero por otro lado, el gasto aumentó enormemente. Por ejemplo, el FONASA digamos, más allá de que a uno lo descuentan, es deficitario, y el Estado pone la diferencia en educación, en seguridad. Si uno mira el gasto, es en esos principales rubros el grueso. Entonces, el ahorro que se puede llegar a dar por mayor eficiencia es cierto. Yo creo que hay ineficiencias en el gasto, etcétera, pero es marginal, ¿no? El problema es que se precisa, sí, más crecimiento para poder hacer frente a estos costos, digamos, que el país tiene, que son fundamentales. O sea, uno piensa, en realidad deberíamos gastar más en educación o más en seguridad, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, hay un discurso ahora que va tomando fuerza, que es la reforma de la seguridad social, ¿no? Como obligación a encarar para el próximo gobierno. Sí, bueno, la seguridad social en realidad es sí muy cara, pero cualquier reforma va a tener efectos dentro de 30 años. No, o sea, acá estamos discutiendo ahora la reforma de la caja militar, que tiene un costo enorme, con discusiones. O sea, eso va a tener efecto dentro de no sé cuándo, ahora no me acuerdo exacto los años, pero es más o menos. Dentro de 20 años. Porque es cuando la gente que está hoy en actividad, los más jóvenes, se empiezan a retirar. Se empiezan a retirar, exacto.
O sea, la reforma, fíjate que la reforma de acá del 96... en realidad todavía no empezó a tener efectos en la mejora. ¿Por qué? Y bueno, porque los que tuvimos que entrar ahí a las AFAPs, todavía no nos jubilamos, ¿no? Estaba la ley de los cincuentones, que son los primeros que van a tener, pero bueno, todavía alguno capaz que se empezó a jubilar, pero el grueso todavía no. Entonces, ahí hay un costo importante asociado que todavía no, o sea, el pensar que una reforma de la seguridad social va a resolver un problema de corto plazo, como es el déficit, no es por ahí, ¿no? Hay que mirar un poco. Es cierto que hay que encararlo, no es que no haya que hacerlo, porque bueno, las poblaciones envejecen y los sistemas creados en otras épocas no sirven más. Pero bueno, Uruguay ha hecho varias reformas y faltaban esta última caja, era la última que faltaba para reformar. Tal vez hay algunas otras cosas, pero más en el margen que hay que reformar comparado con otros países de América Latina. Uruguay en ese sentido ha avanzado bastante, pero bueno, sí, es algo caro, donde Uruguay tiene por ley, creo que son 8 puntos del IVA, 7 u 8 puntos del IVA que van directo al BPS, directo. O sea, no es que precisamos una transferencia, sino que ya están ahí y de ahí se pagan, o sea, más los aportes de los trabajadores, pagan las jubilaciones que hoy están en curso y a veces falta y se precisa todavía alguna transferencia extra. O sea, es un costo muy, muy importante si nos liberáramos de ese. Pero ¿cuándo va a suceder eso? Bueno, ¿cuándo se van a liberar de eso? Bueno, cuando realmente el sistema mixto, si es que, bueno, se logra llegar al fin, no sé, estemos todos jubilados. Gabriela, muchísimas gracias. Hemos estado dialogando con la economista Gabriela Mordecki del Instituto de Economía a propósito de varios temas, como disparador el índice de precios al consumo, pero bueno, hemos transitado por varias áreas. Y otras hierbas. Muchísimas gracias, bueno, Gabriela. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí el encuentro con Gabriela.